Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula de Milton News. ¿Qué les parecieron las demás interesantes, no? Bueno, el tema de hoy a tratar es el Instituto Nacional de Migración, una secretaría de gobernación, la cual es muy importante en nuestro país, ya que está realizando demasiadas acciones en la frontera. México es un país enorme con muchas oportunidades y además es el puente de cruz hacia los Estados Unidos. Entonces el Instituto de Migración realiza importantes actividades en nuestro país para ayudar, apoyar y bueno, pues entonces tener un equilibrio y balance entre estos migrantes en México. Entonces vamos a ver un poco de lo que es este Instituto Nacional de Migración. Dice que es un órgano técnico desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente. Su público usuario lo integra quienes visitan México de otros países y aquellos que quieren permanecer en México en forma temporal o permanente, así como los mexicanos que contratan extranjeros y quienes desean establecer vínculos familiares con una persona extranjera. Luego de la independencia de México, se emitió el decreto sobre colonización del 18 de agosto de 1824, el cual ofreció a los extranjeros la posibilidad de establecerse en el territorio nacional, otorgando seguridad jurídica a su integridad física y a sus propiedades, siempre y cuando se sujetan a las leyes de nuestro país. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Migración? En cumplimiento con las leyes mexicanas y tratados internacionales, aplica de manera permanente diversas disposiciones para otorgarles a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que les permitan su ingreso y estancia en territorio nacional, con estricto apego a proteger los derechos humanos, implementando los ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento. ¿Cuál es la misión del Instituto Nacional? Fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros reconocidos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana. Su visión, por otra parte, como México, país de origen, tránsito, destino y retorno, protege de manera permanente los derechos humanos de todos los extranjeros que transitan en territorio nacional independientemente de su condición migratoria, al considerar que la movilidad humana es un derecho del migrante en la lucha permanente de su condición de vida. Algunas de las dependencias relacionadas con el Instituto Nacional de Migración tenemos que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Secretaría Técnica de la Comisión para Asuntos de Frontera Norte, Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Como vemos, se apoya de muchas instituciones para poder lograr esta gran misión que tiene este instituto. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, por ejemplo, la Amnistía Internacional, Sin Fronteras, Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, así como asociaciones civiles y entidades religiosas y particulares, acusan al Instituto Nacional de Migración de ser una institución descompuesta,
con perfil policíaco, infiltrada por el crimen organizado, opaca y burocrática que favorece la ilegalidad y la corrupción y tolera los abusos cometidos por servidores públicos y delincuentes. En diversas ocasiones se le ha vinculado a este organismo como una de las principales dependencias que hacen uso de la violencia al momento de asegurar elementos extranjeros que se introducen a México de manera temporal, principalmente centroamericanos. Otro factor que ha generado el repudio de la sociedad mexicana es el racismo implícito con el que realizan las inspecciones migratorias en las denominadas revisiones aleatorias, puesto que confunden a ciudadanos mexicanos que tienen la piel oscura y rasgos étnicos mayas con algún ciudadano de origen centroamericano. Este filtro de inspección, conocido como racial profiling, se le considera retrógrada y de carácter neonazi. Pues según algunos expertos, tales como el sacerdote católico Alejandro Solalinde, declaran que no es posible que en pleno siglo XXI y en tiempos de globalización se siga ejerciendo estas técnicas ofensivas para la dignidad humana, que consiste en clasificar a ciertos grupos o etnias por el simple hecho de tener una piel diferente al de la mayoría de la población. Y más en una sociedad tan rica y diversa culturalmente hablando como la que tenemos en nuestro México, que, en palabras del actor y comediante México-estadounidense Louis C.K. Kelly, es una nación multicultural, un país de inmigrantes en donde había blancos, esclavos y gente que llegó de Europa. Pese que algunos agentes de migración han intentado justificar la técnica del racial profiling debido a la rapidez con que según deben realizarse estas inspecciones, que no es posible realizar un estudio minucioso para cada individuo según algunas personas discriminadas en retenes. Esto no es motivo insuficiente, puesto que de lo contrario los agentes tendrían que solicitar identificación a cualquier persona de forma aleatoria sin fijarse en el color de la piel o los rasgos faciales que tienen cada uno de ellos. Asimismo, se le ha relacionado a algunos miembros de esta dependencia nexo directo con traficantes de personas, puesto que el sueldo que perciben estos empleados no justifica ingresos magnánimes que exponen mensualmente. Periodistas y civiles han sido agredidos, incluso se les ha quitado por la fuerza sus herramientas de trabajo, celulares, videocámaras, etc., cuando buscan alguna información relevante en temas relacionados con ellos, pues poca vez prefieren aclarar los hechos. También se ha hecho muy común últimamente el hecho de que agentes del Instituto Nacional de Migración hostiguen tanto a periodistas y entidades periodísticas que denuncien sus actividades discriminatorias, así como a los activistas defensores de indocumentados que denuncien los abusos que comete la institución gubernamental. Ejemplo del anterior fue lo sucedido a Elvira Arellano, activista internacional y defensora de migrantes, y al personal del Diario del Sur de Tapachula, con el pretexto de verificar que dicho medio de comunicación no emplease a migrantes indocumentados. Ello, días después de que este mismo medio de comunicación hubiese cuestionado constantemente el desempeño del Instituto Nacional de Migración en materia migratoria y su delegada María Mercedes Gómez del Campo, ejerciendo como prensa su plena libertad de expresión. De igual manera, es necesario recalcar la labor defensora en pro de los migrantes centroamericanos que ha realizado el sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien, en su afán de denunciar la corrupción de dicho instituto, ha sido objeto de distintas vulnerabilidades contra su propia integridad. Críticas sobre las condiciones de las estaciones migratorias. Asimismo, se ha hecho hincapié sobre las condiciones de la mayoría de las estaciones en donde los migrantes presentados son alojados para realizar posteriormente repatriación, las cuales suelen ser muy precarias y en la mayoría de las ocasiones sobrepasan el límite de su capacidad, situación que suele ser muy incómoda para los detenidos en estos sitios. Un ejemplo podría ser la estación migratoria de la ciudad de Oaxaca, en donde son presentados migrantes, la mayoría de Guatemala,
en donde se han exigido que se cuente con servicios de salud de calidad y con infraestructuras adecuadas para el alojamiento, como lo son las estaciones de Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México, entre otras. Entonces, conozcamos un poquito de los actores del Instituto Nacional de Migración. Tenemos al doctor Tonatiuh Guillén López. Él es el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Al maestro Luis Alberto Cortés Ortiz, director general jurídico de Derechos Humanos y Transparencia. Al maestro Ángel Trinidad Saldívar, director general de Coordinación de Delegaciones. A la maestra Julieta Berrecil Ramírez, directora general de la Regulación y Archivo Migratorio. Licenciada Ana Laura Martínez de Lara, directora general de Control y Verificación Migratoria. Licenciado Juan Carlos Rubio Castro, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Maestra Ana Tobar Fernández, directora general de Protección al Migrante y Vinculación. Una de los marcos jurídicos que tenemos en nuestra normatividad migratoria es una información vigente sobre las leyes que aplican para los extranjeros que deseen viajar a México. Ok, tenemos como fecha de publicación el 1 de junio de 2015. Para esto, nuestro marco jurídico tenemos que es una ley de migración que se estableció bajo un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como la preservación de la soberanía y de la seguridad nacional. Tenemos el reglamento de la ley de migración, que tiene por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano. Los lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, que tienen por objeto establecer los requisitos y procedimientos que deben aplicar para la atención a las solicitudes de visa en oficinas consulares de México o en las oficinas de trámite del Instituto Nacional de Migración. Los lineamientos para la expedición de visas no ordinarias, que tienen por objeto establecer los requisitos, procedimientos y temporalidades para la expedición de visas no ordinarias. Los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, que tienen por objeto dar a conocer los requisitos, procedimientos y criterios aplicables para la atención y resolución de diversos trámites y servicios migratorios. Amigos, ¿qué les pareció nuestro video? Muy interesante, ¿no? El Instituto Nacional de Migración, siento que es un conjunto demasiado grande que abarca diferentes puntos y ataca diferentes lugares. México, recuerden que es un territorio enorme y somos el cruce, el puente, como lo hemos visto, hacia los Estados Unidos. Pero no solo es eso, recuerden que México también es un lugar de oportunidades, donde tenemos una migración muy fuerte de otros países centroamericanos, El Salvador, Honduras, Venezuela, Cuba y demasiados países europeos. Tenemos alemanes, franceses, italianos, y aunque ustedes no lo crean, tenemos también inmigrantes norteamericanos en nuestro país, gracias a ser un país rico de cultura, comida, el calor de la gente, que eso es lo que nos simboliza. ¿Ustedes qué piensan, amigos? En mi opinión personal, siento que es un trabajo muy difícil el que está realizando este instituto. Debe de llevar tiempo, estudio y sobre todo muchos lineamientos para saber tratar a la gente con este tipo de derechos, ya que se pierde la línea entre un derecho y una obligación, porque también como migrantes tienen obligaciones, cada uno de ellos. Entonces siento que es difícil el trabajo y es una línea muy delgada, muy delgada, que se puede llegar a perder o confundir. Lo hemos visto con los problemas que tienen y lamentablemente también estamos llenos de muchos vicios, estamos totalmente viciados en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de trabajo, y esto tiene demasiado tiempo, no es desde ahora, lo podemos ver
desde Porfirio Díaz, que tenía muchas cosas muy buenas, pero también muchas muy malas, y así sucesivamente. Amigos, recuerden que las fuentes tomadas es de la página principal de la Secretaría de Gobernación en el Instituto Nacional de Migración. Cualquier duda o aclaración pueden consultar las bases, les dejo el link aquí atrás donde ustedes pueden llegar y consultarlo, y si no, cualquier pregunta o duda o aclaración, recuerden, en la cajita de comentarios me lo pueden dejar. Amigos, muchísima suerte y que tengan un lindo día. Hasta luego.